Es un enorme gusto dar comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Y la propuesta de este programa no se modifica, invita o trata por lo menos de invitar a reflexionar sobre temas de interés y que nos haga eludir, al menos por unos momentos, la velocidad y la intranquilidad que es moneda corriente, cotidiana. ¿Cuánto conocemos de la salud en la República Argentina? Cuánto menos sabemos de aquellos que enfrentan situaciones de enorme complejidad y con el riesgo de la discriminación por prejuicios instalados. Seguramente nos sorprenderíamos de nuestras limitaciones comprensivas. Hay una enorme institución, conocida como Fundación Huésped, que lleva adelante una tarea fenomenal y el de ella, entre otros temas, y sobre ella particularmente, dialogaremos con nuestro invitado de hoy. La Fundación Huésped reza su misión. Es una organización nacional que tiene alcance regional, que trabaja desde 1989 en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos y centrada particularmente en el VIH-Sida, otras enfermedades transmisibles y en salud sexual y reproductiva. Todas sus actividades son gratuitas para los beneficiarios y se financian a través de donaciones, eventos especiales, colaboraciones de empresas y el apoyo de programas específicos tanto a nivel nacional como también internacional. La Argentina arrastra enormes deudas, lo decimos nosotros esto, en muchas áreas que hacen a los derechos de sus habitantes. Entre ellas, la vinculada a la salud de la población en situación de mayor vulnerabilidad y abandono. Lo propio pasa, agregamos, en materia de educación, hábitat, para mencionar solamente algunas más. Lo que debiera ser prioritario en materia de discusión profunda y sostenida en la arena política pasa frecuentemente a un plano secundario. Son personas que se agrupan, instituciones y colectivos, las que generalmente unen sus voces y sus reclamos para lograr que determinadas falencias y descuidos merezcan la atención de la dirigencia política, enfrascada generalmente en conciliábulos propios de esa corporación. Imaginamos lo complejo que puede ser para esa propia dirigencia ponerse a abordar delicadísimos temas de salud que requieren, además de entendimiento e interés, una singular sensibilidad. En cuanto a nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos por delante nuestra propia responsabilidad, alejar del escenario la siempre latente actitud prejuiciosa cuando nos enfrentamos con enfermedades que todavía muchos prefieren eludir. Propio también de la actitud negacionista que también se observa en otras áreas de nuestro trabajo, en otras áreas de nuestra ciudadanía. Hoy tenemos la satisfacción de contar en nuestro programa con un muy querido amigo, un luchador a tiempo completo, y nos estamos refiriendo a Kurt Frieder, director ejecutivo de la Fundación Huésped, un ejemplo de dedicación a quien sugerimos valdrá la pena escuchar en sus reflexiones. Hola Kurt, un gusto enorme contar con tu presencia en Diálogos con Valor. Gracias por tu tiempo para poder ilustrarnos sobre un tema seguramente interesante, atrapante y delicado. Bueno, gracias Norberto por invitarme. En realidad, hablar de SIDA es un tema que es complejo, como bien decías, y que tiene diversas aristas. Pero hoy voy a empezar con una buena noticia. Qué bueno. Hace 48 horas que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó en un dictamen pasar a comisión ya la actualización de la ley de SIDA. Qué bueno. Teníamos una ley, la 23.798, que era una ley que venía desde el año 91, es decir, hace más de 25 años atrás, que en su momento fue modelo en la región, realmente junto con la otra ley que existía en ese entonces, que era la de Brasil, eran las únicas leyes que permitían acceder a una cantidad de derechos en todo lo que era biomédico a los pacientes de SIDA, pero bueno, 25 años... no es un día, y la verdad es que después de haber pasado y con las aristas que tuvo esta epidemia, sí, que van mucho más allá justamente de lo médico, de los medicamentos y de los tratamientos, y que tienen, como bien decías antes, otro tipo de situaciones que pasan por la discriminación, era necesario actualizar. Y lo notable de esto fue que en realidad hubo consenso en la Cámara de Diputados, porque si bien cuando presentamos el proyecto, que fue un proyecto trabajado con la Dirección Nacional de SIDA, es decir, con el sector público,
con la academia, que eran digamos, las sociedades científicas y la sociedad civil, y acordamos con un modelo de ley que actualizaba la anterior, como decía. Este modelo, esta ley en el mes de noviembre, cuando debió haberse tratado antes de cerrar el periodo normal de la Cámara, finalmente por detalles menores no fue aprobado. Había muchos problemas entonces en el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no estaba dispuesto en ese momento de rubricar este proyecto, que era importante que fuéramos todos juntos. Por supuesto. Y bueno, pero superado esto, y ahora en el mes de junio ya en realidad, finalmente tenemos una actualización de esa ley que nos permite mirar con cierto optimismo los próximos años. Ahora, justamente es una de las preguntas que tenía para compartir contigo, era si había leyes por sancionar que ustedes tenían pendientes. Ya está respondido. ¿Queda alguna otra ley que ustedes estén de alguna manera promoviendo, que falte tratar y sancionar, o con esto ya se da un paso importante en la dirección correcta? Bueno, seguramente siempre hay más leyes y más normas que cambiar o que actualizar, pero yo creo que con esto estamos muy bien. Es decir, digamos que en la Argentina no nos faltan leyes, nos falta cumplimiento de las mismas. Que es lo más importante. Es que es lo más importante. Sí. Es decir, la verdad es esa, ¿no? Y tampoco sabemos cómo terminan las reglamentaciones. Sí. Pero desde Fundación Huésped nosotros, y mirá qué grandes que estamos en la Fundación, participamos en aquella ley en el año 91, estamos desde el 89, como bien mencionabas antes. Participamos en aquella, participamos en las leyes posteriores que tuvieron que ver también con la cobertura integral del VIH-Sida en todo el sistema de salud, no solamente en el sistema público, que esta ley garantizaba, sino también en la seguridad social y en los prepagos. Y luego también participamos en otras leyes que hacían más al entorno social, como ser la de salud integral, la de educación, en salud integral, salud integral, que tiene que ver con el trabajar los temas de salud dentro del sistema educativo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de equidad de género, que son leyes que en realidad tienen que ver más con lo social y que permiten que la Argentina tenga un entorno adecuado y necesario para que realmente terminar con esta epidemia, pero no solo con esta epidemia, sino para darnos una situación nacional en la cual estemos realmente libres de una cantidad de prejuicios y discriminaciones. Es fundamental. Ya tenemos idea de por qué surge la Fundación Huésped y el respaldo y el respeto que tiene en su trabajo. Y si vos tuvieras que señalar alguno de los proyectos hacia adelante, porque siempre la mirada está puesta, generalmente en Argentina miramos un poco demasiado hacia atrás y nos olvidamos del futuro, y siempre hay que tener una mirada puesta hacia adelante. Si vos tuvieras que señalar alguno de los proyectos que ustedes tienen en carpeta o en proceso, ¿cuál sería? Bueno, yo diría, en realidad, en primer lugar tendría que decir que lo que pasa es que el SIDA está bajando de la agenda, y baja de la agenda por buenas noticias, a pesar de que no se cura todavía, que sigue siendo una enfermedad mortal para el que no tiene acceso a los medicamentos, pero baja de la agenda porque la medicación que hay es muy buena, y si realmente se lograra identificar a esas personas que todavía no están accediendo al tratamiento y ofrecérselo como se ofrece en la Argentina gratuitamente a todos, si se lograra eso, podríamos hablar de terminar con la epidemia de acá al año 2030, digamos, ¿no? Que no sé, que sería muy ambicioso y estaría muy bien. Pero la realidad es que para esto hay que terminar con otras cosas, ¿no? Previamente, que es lo que hay que cambiar algo que en su momento mencionó muy bien, y también hace tanto como por lo menos 25 años atrás, Susan Sontag, que decía que el SIDA era una enfermedad relativamente nueva, pero los problemas que sacaba a la luz y que ponía a flote eran tan viejos como la humanidad, ¿no? Por supuesto. Pero en esos de los... una pregunta que viene justamente digamos, tratando de armonizar con lo que estás diciendo. ¿La pobreza y el SIDA tienen alguna correlación?
Siempre, la pobreza tiene correlación con todo el sistema de salud, por eso decimos el acceso, Sí. nuestro proyecto en realidad hacia adelante es pasar del SIDA y de las otras enfermedades de transmisión y de hepatitis y de todas esas enfermedades que nosotros efectivamente tratamos cotidianamente, tratar de fortalecer el trabajo en los derechos al acceso a la salud que Por tenemos supuesto. todos los ciudadanos y todas las personas. Sí. Creemos que ahí está la cosa. Totalmente. Y la pobreza en ese sentido tiene un impacto muy fuerte porque porque mucha gente por una situación de pobreza no accede a sus derechos legítimos Obvio. y que están disponibles. Sí, señor. Y decime, en lo personal, ¿cómo surge tu vocación por esto? Porque realmente tiene que haber un llamado, una sensibilidad especial. ¿Cómo se da una cosa de esta Bueno, en naturaleza? realidad primero se da casualmente. Ayer tuve la oportunidad de participar en una actividad que hubo en el Malva, que tenía que ver justamente con los orígenes del SIDA en la Argentina, y yo fui invitado a participar en una mesa y comenté que en realidad lo mío con respecto al SIDA tiene que ver con mucho antes de que esto existiera, y tenía que ver con que yo era un empresario, una persona un licenciado en administración, que trabajaba en la actividad privada, trabajaba en salud, pero del otro lado del mostrador, porque vendía medicamentos, y en algún momento el doctor Pedro Can, que es el presidente de la fundación y que es posiblemente la persona que más conoce del tema, el profesional más importante que tenemos en el país en este tema, y es uno de los pocos profesionales que pueden estar a nivel mundial. Ustedes, esta es una entidad que también tiene todo un tema deportivo en la Asociación Cristiana de Jóvenes, así que yo les diría que él juega en la NBA, ¿no? Justamente. Él juega en la NBA en este sentido. Pero bueno, él, que es amigo mío de la infancia, y por eso digo que mucho antes del SIDA, me convocó una vez y me dijo, nosotros éramos amigos de toda la vida, me dice, mira, acá se viene un tema que la gente desconoce, yo los atiendo en el Hospital Fernández, porque soy médico ahí de clínica médica y me los mandan de la Academia Nacional de Medicina, a un par de cuadras del hospital, me los mandan para acá y son todos hombres jóvenes que tienen una enfermedad que se transforma rápidamente en cáncer y los mata, y que no hay respuesta, y que la única y es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite a los gays. Por eso es que surgió el tema de la peste rosa, etcétera, Sí, claro. etcétera, que Sí, ya sí. recordamos. Sí, sí. Y en ese entonces me dijo, tenemos que hacer algo. Vos que tenés una visión social y sos bastante solidario, ¿por qué no me acompañás y hacemos juntos una organización que trabaje para tratar de cubrir esos baches que el Estado no cubre? Y fue como una aventura, porque yo le dije que sí, sin pensar que esto se iba a transformar en mi vida con VIH o mi vida con SIDA, ¿no? Qué bien. Que es lo que ha sucedido, porque los últimos 30 años, o prácticamente casi 30 años, me he dedicado dedicaste a esto. permanentemente a esto, ¿no? Qué interesante. Ahora, en materia de prejuicio por parte de la sociedad, ¿vamos mejorando en materia de comprensión sobre esta realidad, tanto del SIDA como de otras enfermedades transmisibles, o todavía nos queda un largo camino por recorrer? Mira, nunca es suficiente con lo que uno conoce y siempre tiene que seguir hablando. Es decir, digamos que nosotros hablamos de la necesidad de usar preservativos en las relaciones sexuales y lo mencionamos reiteradamente. Sin embargo, hay muchísima gente joven que lo ha visto en las escuelas, que lo ha visto ha visto todas las publicidades y que conoce el tema y sin embargo igual no se cuida. Tenemos un gran problema que son las drogas, tenemos otro gran problema que es el alcohol. Es decir, a un chico que sale a bailar a las 12 de la noche o una cosa así con sus amigos después de haber hecho la previa en su casa o donde fuere y estar totalmente bebido, anda a explicarle que el preservativo que tiene en el bolsillo se lo tiene que poner. Claro. Es medio complicado en ese sentido. Y el tema de las drogas, que es un tema gravísimo que afronta el país, que no se está tratando con la seriedad que se debe, más allá de que yo no soy un experto y no podría decirlo, ¿no? Pero que es el origen de gran parte de la violencia que vivimos todos los días, Eso sí. ¿no? Hoy
lo vemos cotidianamente, la violencia de género, la violencia que hay en la calle, los robos a mano armada, los asesinatos sin razón. Increíble es eso. Es algo que nos hace irreconocible como sociedad también a nosotros, ¿no? Ahora, con la mirada amplia, un poco vos lo decías antes, nosotros tenemos la convicción de que la sociedad civil es tiene ciertas responsabilidades en lo que pasa desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, hábitat y todos los derechos. Pero desde el punto de vista de la política tiene deudas enormes con la sociedad, enormes. Y una de ellas es la deuda con los más desprotegidos, con aquellos que tienen mayor vulnerabilidad o tienen necesidades que tienen que ser atendidas de manera urgente. ¿Vos coincidís con esta postura? No tengo duda que es así, no tengo duda que funciona de este modo. Tenemos una sociedad política en la Argentina que está demasiado focalizada en ver quién toma el poder mañana, o quién sostiene el poder hoy, o quién lo toma mañana. Y esto hace que realmente no haya una visión de mediano plazo de nuestros políticos, no hay una generosidad en tratar de que justamente los sectores más vulnerables accedan a derechos básicos elementales. Se hacen cosas, pero son cosas esporádicas y que en realidad se pueden mostrar inmediatamente como yo hice tal cosa, ¿no? Sí, claro. Yo hice esto, yo hice aquello. Pero no hay una visión de mediano plazo y lamentablemente justamente porque vivimos en un sistema político absurdo en el cual cada 2 años tenemos elecciones y esto genera que hay permanentemente que estar en campaña. Esto hace que no puedan sentarse quienes entienden que hay un problema, pero que no se sientan en conjunto porque temen que le estén abriendo el espacio al otro. Para ver cómo se enfrentan los problemas reales de esta sociedad, que es una sociedad que ha perdido muchísimos valores, que es una sociedad en la que nos alegramos cuando nos asaltan y no nos matan, cuando nos alegramos que es ver que nuestros hijos vuelven a casa todos los días sin problema. Y esto no es normal. Esto no es lo que vive el mundo, no es lo que debe vivir el mundo, un mundo que ya está bastante convulsionado igualmente, ¿no? Vos hiciste una radiografía perfecta, a la cual le pongo la firma al pie sin ningún problema. Le agregaría que además hay una hipocresía en la dirigencia política extraordinaria, porque si vos ves que un país tiene estas cosas que vos decís que tiene como falencias, la violencia, la muerte, la vulneración de tantos derechos de los más necesitados, lo menos que haría la dirigencia política es abocarse directamente a la solución de este problema y convocar a todos aquellos que podamos o que puedan ser parte de la solución. Pero como bien decimos, gastamos el tiempo en mostrar fotografías y viste que la fotografía te muestra un instante nada más, pero no te muestra nada más que eso y no te proyecta hacia adelante con plan, con estrategia, como vos mencionás. Esto es realmente de una gravedad inusitada, y vos dijiste que falta solidaridad. A lo que le agregaría, falta el sentido de grandeza. Grandeza es cuando vos sos capaz de renunciar a algo que lo ansiás, lo necesitas, lo querés, lo aspirás, pero estás de alguna manera pensando en algo superior, que es el bien común, que es más allá de tu propia ambición, ¿no? Sí, así, bueno, nosotros hemos hablado de esto en otros espacios, Norberto, y la verdad es que sabemos que desde la sociedad civil hay todas las intenciones y las ganas, y no me refiero a Fundación Huésped en este caso, sino en general, de colaborar y de que haya un cambio en un país que no puede estar tan mal como estamos, no debe estar tan mal, somos todos responsables de esto y podemos hacer un cambio, pero para eso hay que tener la grandeza que lamentablemente no tenemos. Y vos sabés que exactamente, que la sociedad civil tiene que ser mucho más protagónica y protagonista en todo esto, a los efectos de moldear una dirigencia política distinta, una dirigencia política basada en las necesidades de las personas, basada en estrategia, en planificación, basada en sensibilidad, basada en evitar que la Argentina... Vos fíjate, analizando, vos y yo tenemos edad para poder analizarlo con visión de pasado.
tenemos peores indicadores de que la década del 70. No, es un absurdo. Es inconcebible desde el punto de vista. Sí. Esto no ha pasado no pasa en sociedades más o menos ordenadas. Aún en América Latina, que estaba muy por debajo nuestro, hoy América Latina tiene indicadores comparativamente, donde estaba uno y otro en 1970, totalmente distintos a los nuestros, ¿no? O sea, hay una falencia enorme. Pero bueno, ahí está el trabajo que hay que seguir haciendo, y le recordamos a la audiencia que estamos dialogando y ilustrándonos con un querido amigo, como decíamos al principio, Kurt Frieder, que es el director ejecutivo de la Fundación Huésped. Es una pregunta casi innecesaria, pero te la voy a hacer porque tiene que ver con tu vocación. ¿Qué es lo que más te gratifica de lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que más me gratifica? En realidad lo tengo muy claro, pero quería pensar algo más grande, pero no... me gratifica cuando me encuentro con que hay una persona, que en el caso de la Fundación son más de una, son muchas, que a partir de su trabajo como voluntarios en la Fundación y como personas que viven con el virus, yo los veo cómo progresan cotidianamente y qué bien que están y qué bien que se sienten y qué entorno hemos logrado crearles dentro de la Fundación de respeto, de cariño, y cómo se sienten integrados y cómo tienen una muy buena calidad de vida, porque esto todo tiene que ver con la calidad de vida. Yo estoy hablando de gente que viene de extracciones sociales diversas, que hace tareas diversas, pero tenemos varios en la Fundación que son personas que aparecieron como voluntarios porque querían colaborar de alguna manera, eran pacientes del hospital, y hoy por hoy están en la Fundación, son parte de equipos de conducción, incluso en la Fundación, y trabajan mucho más allá de la retribución económica que reciben. Y esto es lo que más me gratifica, ¿no? Me imagino, es una manera de multiplicar y esa sensibilidad. Y aquel que tuvo el problema se convierte en una especie de monitor para los otros, ¿no? Así es. Eso es extraordinario. ¿Y tuviste, seguramente más de una, pero alguna frustración que te hizo en algún momento pensar en bajar los brazos? No, la verdad que no, no tuve frustraciones, porque yo creo que la historia de la Fundación ha sido una historia que, por diversos motivos que yo puedo llegar a tratar de analizar y que tiene que ver con el viento de cola que tuvo la epidemia, porque si nosotros hace 28 años, 29 años atrás, cuando hicimos Fundación Huésped, hubiéramos pensado en que enfrentar algo como el mal de Chagas, para dar un ejemplo, que es una enfermedad que en el norte del país tiene más de 1 millón de personas infectadas, mucho más que con SIDA, y que trae también consecuencias muy graves y todo. Si nosotros hubiéramos estado trabajando en el mal de Chagas, o en tuberculosis, o en sífilis incluso, para hablar de enfermedad de transmisión incluso, nunca hubiéramos crecido. Tuvimos el viento de cola de que esto es una epidemia a nivel mundial, es una epidemia que todavía sigue matando a nivel mundial más de 2,5 millones de personas por año, que sigue infectando a 4 o 5 millones de personas por año, que es una epidemia, y no me refiero a la Argentina, donde las cifras son de 120, 130 mil personas, sí, seguro. Pero seguimos teniendo muertes en todo el mundo. Si hubiéramos trabajado en eso, seguramente no hubiéramos crecido así. Y después se dieron coyunturas específicas que hicieron que tuviéramos mucho más visibilidad que otras organizaciones. Lo que puedo decir como capital de Fundación Huésped es que nosotros tuvimos una organización que en su origen fue macrocefálica. Teníamos 2 grandes cabezas, que eran Pedro Camp por un lado como médico, y Roberto Jáuregui, que fue nuestro primer coordinador, que falleció en el año 94, que nos puso en el tapete cuando se enfrentó con diputados, cuando fue el programa de Mariano Grondona, en la que le dio un abrazo, cuando iba a los programas de televisión más famosos, Mirta Legrand, cuando Roberto consiguió que el Consejo Publicitario Argentino hiciera las primeras campañas con la Fundación. Ahí, una organización que no teníamos nada, que éramos 4 gatos locos, empezamos a tener una enorme visibilidad, y de ahí en adelante fuimos creciendo. Hoy en día somos cerca de 100 personas que trabajamos en Fundación Huésped, cada uno con tareas específicas, lo que hace cada vez más difícil sostenernos, porque obviamente somos una organización de la sociedad civil que vivimos de donaciones. Por supuesto. Pero
la verdad es que hemos tenido, no he tenido frustraciones. Esto es importante. Además, cuando uno tiene vocación, a veces las frustraciones se convierten solamente en un obstáculo a superar. Y bueno, ahí lo pasas, porque no hay otro. Sí, no diría que que todo nos ha resultado bien, No, tampoco. imagino. Pero uno tenemos que mirar el vaso medio lleno. Por supuesto. Y siempre hemos crecido, y esto es lo que quiero Pero valorar. el tema más agudo que seguramente ustedes tuvieron que superar al principio es el de los prejuicios, ¿no? Eso de la propia sociedad respecto de la enfermedad. Ustedes forman además una red regional e internacional, o sea, Somos, sí, digamos, cada uno independiente, pero tiene una vinculación. bueno, la Fundación Huésped como tal no, pero hay una sociedad internacional que es la Sociedad Internacional de SIDA, que es una entidad de personas, Sí. de profesionales de la salud que trabajamos en esto, que tiene más de 10.000 profesionales, y lo que nos podemos preciar es que Pedro Kahn, nuestro presidente, fue el primer presidente proveniente del sur de la Sociedad Internacional de SIDA. Qué bárbaro. Esto tuvo que ver con que un par de años antes nosotros habíamos hecho acá en la Argentina un evento muy grande, en el que trajimos 3.500 profesionales de todo el mundo y lo hicimos muy bien. Es decir, digamos que él es su personalidad y por otro lado la fundación que le da el sustento institucional. Sí. Kurt, vos sabes que yo sabía que esto iba a pasar, que nos iba a resultar muy ilustrativo lo que vos dijeras. No es un tema tan fácil de abordar, no es un tema tampoco que esté todos los días en el tratamiento que a lo mejor debiera, desde el punto de vista positivo, ¿no? Especialmente con estas buenas noticias que vos estás compartiendo, pero el tiempo también se acorta en los programas de radio. Sin embargo, dos cosas. Primero, gracias por haberlo compartido. En segundo, gracias por este compromiso y esta vocación que también estimula seguramente a otros. Y finalmente saber que en aquello que nosotros podamos ayudar, colaborar, acompañar como institución, la Asociación Cristiana de Jóvenes está totalmente a disposición, especialmente para aprender, que es lo más importante, porque de esto sabemos poco y nada. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos, Norberto, y bueno, y siempre estamos juntos y seguiremos trabajando. Sí, señor. Gracias. Ha sido Kurt Freder, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.